El presidente habló de que se había ayudado a 14 millones de personas con el plan del gobierno. ¿Qué te pareció esa cifra que entrega, que se había instalado rápidamente un sistema de protección social en Chile que había llegado a ayudar a 14 millones de personas? ¿Qué te pareció esa afirmación que hace el presidente? Bueno, yo creo que esa afirmación es bastante osada. Yo no he visto ninguno de los informes de ninguno de los proyectos de ley que se han presentado que tenga una cifra así. A mí me encantaría creerla, pero tengo la sensación que no, porque de hecho justamente el retiro del 10%, por ejemplo, empezó su discusión y empezó a tomar fuerza porque era una de las pocas medidas que tenía el carácter de universal, es decir, que podía llegar a más gente. El reclamo permanente que nosotros teníamos como diputados y diputadas dentro de nuestras redes sociales, la gente en los distintos territorios, era justamente la contraria, que personas que incluso habiendo cumplido con los requisitos no estaban pudiendo acceder a las ayudas del Estado por las distintas trabas que tenía el sistema, desde cuestiones muy básicas como el formato que se bajaba el archivo, el acceso a internet, la brecha digital, y también por cuestiones más de fondo en que se detectaron múltiples problemas, y en esto probablemente Guillermo va a estar de acuerdo conmigo, en cómo tenemos mapeada geográficamente la pobreza en nuestro país. ¿Natalia? En cómo el instrumento del registro social de hogar es el instrumento que no está hoy día dando las garantías de que efectivamente esté midiendo bien los niveles de pobreza que tienen las personas. Natalia, pero en ese sentido hoy día se está empezando a discutir este segundo retiro del 10%. Y quisiéramos preguntar si tú estás de acuerdo, y también a Guillermo Ramírez. Hay divergencia de opiniones, pero en la oposición hay bastantes diputados que se han mostrado de acuerdo con un segundo retiro. ¿Tú estás de acuerdo o no? Montserrat, mira, yo en este sentido tengo una postura bien parecida al primer retiro del 10%. A nosotros nos parece que comerse los ahorros evidentemente no es el primer espacio donde uno debiese buscar los recursos. Aquí lo que se necesita son políticas públicas enérgicas que vayan en ayuda de las personas, pero tengo la impresión de que el gobierno todavía no recoge el guante en esta materia, y efectivamente la necesidad sigue existiendo, y a mí como diputada me parece muy injusto exigirle a la gente que piense en el futuro cuando no tiene resuelto qué va a cocinar en 2 horas más. Entonces, desde esa perspectiva, yo no estoy para nada cerrada a poder evaluar un segundo retiro del 10%. Lo que sí creo que hay que tener ojo es a qué personas va a llegar este segundo retiro. Porque el primer retiro, una de las ventajas que tuvo, como decía hace unos minutos, es que fue una política universal. De los 11 millones de personas que podían retirar este 10%, cerca de 10 millones ya lo hicieron. Entonces, yo no sé a cuántas personas llegaría este segundo retiro, y es algo que nosotros en la Comisión de Trabajo hemos solicitado. Tenemos una evaluación que es de la mitad de agosto, y es una información que vamos a pedir actualizada para saber con certeza a qué personas llegaría. Hay un porcentaje no menor que es alrededor del 20% de las personas, del total de personas que sacó el 10%, que no van a poder sacar más plata porque no se llevaron todo. Sí, entonces yo creo que hay que, antes de decir aprobar o rechazar una medida como esta, primero hay que seguir insistiéndole al gobierno que vaya con medidas de apoyo económico directo a la familia, y en segundo lugar hay que ver a quién va a beneficiar, porque si va a beneficiar solamente a quienes más tienen, yo creo que podría eso ser un contraargumento para poder llevarlo adelante. Pero está todo en veremos, yo no estoy para nada cerrada. ¿Qué opina Guillermo de este segundo retiro del 10%, Guillermo? Bueno, opino parecido a la diputada Castillo, sorprendentemente. Yo creo que esto responde, lo que pasó al principio, respondió a una deficiencia que tuvo el gobierno respecto a ayudas económicas que fueran oportunas y que llegaran a, ojalá, a todos los chilenos. Y el retiro del 10% lo que generó fue justamente suplir esa falencia. Ahora, el problema que estamos teniendo hoy es que ha corrido harta agua bajo el puente desde ese 10%. Se creó el IFE 3. Hoy día, en 45 minutos más, en 1 hora más, vamos a votar un fondo en la Cámara de Diputados de 12.000 millones de dólares para que el gobierno pueda llegar con ayudas a las personas y a las pymes para que contraten gente.
Entonces han pasado hartas cosas desde el último 10%. Usted preguntaba por la cifra de 14 millones que dio ayer el presidente en la ONU que había recibido algún tipo de ayuda. Ahí están todas las ayudas, pues hasta la diputada Castillo recibió una caja de alimentos. Entonces tenemos en el fondo, si sumamos todas las ayudas, se llega a esa cantidad de gente ayudada. Ahora, sobre el segundo retiro del 10%, simplemente decir una cosa. Hoy día el problema de esa política pública es que no va a llegar a los más vulnerables, porque los más vulnerables ya sacaron todo su saldo. Y entonces esto empieza a transformarse en una especie de medida un poquito más elitista, si ustedes quieren, que no ataca el problema de mayor vulnerabilidad y que tiene el consiguiente además daño de reducir las pensiones. Entonces yo creo que el camino tiene que ser otro. Pero Guillermo, usted es diputado precisamente del Barrio Alto. Y hay mucha gente en el barrio... ¿De qué comuna considera usted? Porque Peñalolén es una comuna que nació de campamento. Sí, bueno, es también diputado por Vitacura, así es. por la de... Bueno, por Barnechea. Lo que le quiero decir con eso es que hay gente acomodada que lo ha pasado mal también. Gente que ha perdido todo, que ha perdido su empresa, que ha perdido su pyme, que ha perdido su emprendimiento. Con el consiguiente remesón para familias de cambiar los hijos del colegio, de tener que partir de nuevo, de no pagarle la universidad a uno, de optar de dejar a unos niños en un colegio. Y a otro estaba leyendo mucho sobre eso un informe. Entonces, quería plantearle eso, Guillermo, porque como usted es diputado por el sector, hay una serie de personas que no son vulnerables, pero que están pasando momentos dificilísimos. También se le llama clase media alta o gran clase media o la gran clase media chilena. Porque los sectores más vulnerables el Estado tiene que entrar y tiene que entrar con todo. Tiene que entrar con la pierna en alto y tiene que dar bono y tiene que dar renta de urgencia y tiene que dar y tiene que ser fácil postular. Y estamos de acuerdo todos, yo creo los 5 en eso. Pero hay un sector que por desconfianza, que porque le ha ido bien, que porque es profesional joven, no ha recibido nada, no lo ha ayudado en nada, se agarró el 10% todo. A ese grupo el que está un poco también dirigida esta suerte de segundo retiro del 10% para volver a emprender, para volver a capitalizar, porque no ven el Estado la ayuda ahí. Se lo planteo. ¿El Estado está pensando en esa gente? ¿El Estado está pensando en estas personas que yo le acabo de hablar? Me lo cuenta a la vuelta del corte porque me pidió el corte a las 12:21. Vamos y volvemos de inmediato. Bueno, lo había planteado Julio antes de la pausa, esta discusión sobre el segundo retiro del 10% para paliar entonces la situación actual de muchísima gente. Había dejado planteado el tema de la clase media porque efectivamente fueron muchos, incluso millones de chilenos, los que sacaron todo lo que tenían en los fondos de la AFP. Entonces un segundo retiro iría para gente que tiene más ahorros. Y eso también nos habla, Guillermo, y te habían dejado plantear la pregunta, de que hay un gran sector, este gran sector de la clase media, que es el dueño de muchas veces una fuente de soda, un restaurante, que uno ve la cantidad de gente que quebró. No es que necesariamente abrió ahora que se están levantando las cuarentenas, sino que no tiene cómo pararse. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, para la gente que tenía un emprendimiento como lo que tú mencionas, Monse, y que quebró, hay distintos instrumentos. Primero está el crédito FOGAPE, que se ha ido actualizando y se ha ido, en cierta forma, perfeccionando en la marcha, y que ha permitido, como ningún otro instrumento, poder financiar a empresas de distinto tamaño para que puedan sobrevivir a esta crisis tan brutal. Y ahí hay un montón de empresas que han sido especialmente afectadas o industrias muy afectadas, como la de, por ejemplo, la comida o el turismo. También dentro de los 12.000 millones de dólares que vamos a aprobar hoy día en la Cámara de Diputados, yo asumo que la diputada Castillo también va a votar a favor, en ese fondo una parte importantísima, la porción más grande, va a un subsidio al empleo. Es decir, usted está quebrado, usted no tiene cómo contratar a una sola persona más. Bueno, nosotros vamos a ayudarlo para que usted pueda pagar esas nuevas contrataciones, de tal manera que usted se pueda poner de pie. Y para las personas más acomodadas, que era la pregunta que hacía Julio César, o de clase media, que han tenido trabajo durante mucho tiempo, han logrado construir algo y hoy día están sin pega,
Bueno, el seguro de cesantía, por el momento yo funcionando bien, y uno puede siempre ampliar los montos y ampliar los meses por los cuales opera el seguro de cesantía, y eso también se haría con cargo a estos 12.000 millones de dólares que estamos aprobando hoy día, que es un chorro de plata. Yo sé que cuando uno habla de miles de millones de dólares uno se pierde, pero es muchísima plata. Para que se hagan una idea, es aproximadamente el 20% de lo que el país gasta en un año, todo el país. Sí. Entonces, y Guillermo, eso es solamente para ir a paliar los efectos negativos de la pandemia. Sí, es que siempre a la gente se le hablaba mucha plata, desde que partió esto. Se le hablaba 12.000 millones, 15.000 millones, 3.000 millones más, 18.000 millones más. Entonces, y la gente resulta que llenaba su folletito y no calzaba ningún bono. Entonces, la danza de millones que anuncian las autoridades, que se anuncia, el anuncismo, el leninismo de dinero, lo importante es que llegue a la gente. Tengo un amigo que tiene un café y el FOGAPE le dieron 1,2 millones. No alcanzaban a pagar las imposiciones. No alcanzaban ni a pagar las imposiciones. Entonces, esa es la realidad versus, está bien, se va a aprobar eso y esa es la plata que va a haber, pero ¿cómo hacemos que eso se haga carne? Si ese es el problema, no se hizo carne en la gente, por eso salió toda la gente feliz con su 10%, digamos, con su primer 10%. Concédeme dos cosas. Primero, estos 12.000 millones de dólares que se van a aprobar hoy es la cifra más alta por lejos que se ha aprobado en el fondo desde que comenzó la pandemia. No hay nada parecido a esto en Chile. Y es fruto, hay que decirlo, de un acuerdo entre gobierno y oposición, que lo hace más valioso aún este esfuerzo, porque por esto el país va a quedar endeudado por muchas décadas. Entonces había que tener un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque gobiernos futuros van a tener que hacerse cargo de esta deuda. Entonces, ahí hay un esfuerzo que es real. Y lo segundo es que nunca va a ser noticia, Julio César, cuando los instrumentos funcionan. O sea, a toda la gente que sí le llegó el IFE, a todas las empresas pequeñas que sí les llegó el FOGAPE, no aparecen en los matinales ni en la noticia, y está bien, porque las cosas se supone que funcionen bien. Pero si su evaluación Guillermo, ¿su evaluación del FOGAPE es bueno? ¿Su evaluación del FOGAPE es bueno? La evaluación del FOGAPE es que el gobierno, sin meterse la mano al bolsillo, logró repartir miles de millones de dólares, porque en los que se metieron la mano al bolsillo con esto fueron los bancos. Y el gobierno solamente garantiza esos créditos. Entonces, ¿qué significa eso en castellano, Julio César? De que si el gobierno hubiera otorgado directamente esos créditos, hoy día no tendríamos plata para, por ejemplo, el subsidio a la contratación. Pero como se buscó esta fórmula de que no fuera con plata del Estado, porque hay demasiadas urgencias, obviamente que esto se pone por sobre lo que el Estado ha aportado, y eso es obviamente que es una buena política, es ingeniosa al menos. Ahora, que hay casos a los que no ha llegado bien, por supuesto, pero ha sido una gran política pública. Ajá. Y se han repartido cifras brutales de plata para ayudar a estas empresas que estaban quebrando. ¿Qué pasa con renta básica de emergencia? Porque hay ciertos sectores que dicen que esta maraña de instrumentos es un enredo. Que está el FOGAPE, que está el IFE, que ahora está el subsidio al empleo, y otros dicen no, simplifiquemos el instrumento renta básica de emergencia. Guillermo, cortito para luego preguntarle a Natalia. Sí, eso se hizo con el IFE 3, en el que se amplió a la clase media y ya no se pedían más requisitos. En el fondo, usted está en el registro social de hogares, simplemente por el hecho de estar, usted recibe. Para no darle plata a los más ricos, porque, insisto, lo que uno tiene que hacer es tratar de focalizar. Para ayudar a los que de verdad necesitan ayuda. Y ese fue un gran avance. Es que esa clase media que habla Julio César y que le estoy hablando yo, no tiene registro social de hogares. Si ese es el problema. Vale. Entonces, para eso se dice la renta de emergencia que llegue a todos. Sí, no, sí tienes razón. Y por eso mismo, como el IFE 3, el resultado o la experiencia fue buena, esto de simplificar el sistema, porque llegó a mucho más gente y hubo mucho... del IFE 3 no se conocieron casos de gente que dijera, a mí no me llegó, yo estaba en el registro social de hogares, porque todo se simplificó. Bueno, con los 12.000 millones de dólares que vamos a aprobar hoy día, las políticas públicas van a tener esa misma lógica. Y obviamente que se van a ir ampliando a más personas. Entonces, eso al final es una buena idea. Pero déjame solamente para cerrar y darle la palabra a Natalia, no nos olvidemos de una cosa. De esta vamos a salir solamente con una cosa, que no son ni los bonos, ni los IFE, ni los FOGAPE. La única forma de salir de esto, y es lo que han hecho los países que han salido adelante, es volviendo a generar pega. La única forma de salir de la crisis económica es que los 2 millones de empleos que se perdieron se vuelvan a crear.
Y ahí tiene que estar enfocado el mayor esfuerzo del gobierno, porque no hay gobierno que aguante a punta de bonos. Aquí lo que tenemos que hacer es que la gente pueda ponerse en pie, las empresas vuelvan a funcionar y la gente vuelva a tener pega. No hay otra manera de salir de esta crisis. Los bonos no son una solución, son un parche. Natalia. Sí, bueno, primero quiero partir de atrás para adelante porque Guillermo lo dijo muy despacito, pero él termina reconociendo que la renta básica de emergencia era una buena idea. Y nosotros lo planteamos desde el principio en la oposición, y aquí se gastó mucha plata de una forma bien compleja. O sea, no nos olvidemos, por ejemplo, de toda la plata que se gastó a propósito de que se pagó mal este bono de clase media. ¿Se acuerdan cuando estuvo todo este conflicto con el Servicio de Impuestos Internos? Ahí se perdió mucha plata en un fin de semana por aplicar mal una política pública que en estricto rigor era focalizada, pero al no tener los instrumentos bien elaborados para poder hacer que llegara esa gente, finalmente se le entregó ese bono a gente que no le correspondía. Todavía está en veremos cómo se lo van a cobrar, etcétera, etcétera. ¿Para qué hablar el tema de las cajas? Que Guillermo también recordó que hasta a mí me llegó una caja en circunstancias que supuestamente eran para el 70% del 40% más vulnerable, o sea, una política pública hiperfocalizada. Entonces, la focalización no sirve en estos momentos de crisis, más cuando no tienes un buen instrumento que mapee bien la pobreza en nuestro país, porque además hubieron circunstancias sobrevinientes como las que dice Julio César, gente que puede haber tenido un buen sueldo, haber ganado sobre 1 millón de pesos o más de un empleo en una casa, y que se empobrecieron de la noche al día al momento que perdieron la pega. O sea, hay un grupo de gente que es muy minoritaria, que son personas que pierden la pega y no les pasa nada. Pero hay otros que, aunque ganen buenas lucas, para decirlo bien en chileno, si pierden el trabajo, al día siguiente pasan al tiro a ser pobres, y no existe en ese sentido la clase media, y más que nada es una construcción que está en función de un trabajo que está disponible y por otro lado el nivel de endeudamiento que las personas tengan. El problema que tiene el FOGAPE en particular, y en este sentido yo creo que, claro, Guillermo dice, es ingenioso al menos decir, bueno, el Estado no tiene más plata, pidamos en los bancos. Pero el problema es que los requisitos del FOGAPE son de los bancos, y el requisito del FOGAPE sigue siendo un criterio comercial. Entonces, más allá de que nosotros lo hayamos intencionado a que no fuera así en la ley, Natalia, realmente es el banco el que tiene la llave para ver si le presta o no le presta la plata. Va a venir Minsal. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, Guillermo, decía que el fondo el FOGAPE es de 3.000 millones para la entrega de créditos con garantía, que el Estado iba a gastar 3.000 millones. Vamos, sí, lamentablemente, chiquillos con 3.000 millones, todos, los bancos Julio, pueden entregar Guillermo, como 20.000. Natalia, informe del MinSal, nos vamos de inmediato, disculpen.